Este ha sido mi escenario en el cual he estado con ustedes por estas 13 semanas hablando acerca de lo que es el gran conflicto. Y el gran conflicto que se originó en el cielo y por una sola razón. Y esta razón es porque tú eres tan importante para Dios. Así es. Esta serie la hemos denominado El amor triunfa. Triunfa porque Dios no se dará hasta las últimas por vencido por tal de que tú puedas ser salvo. ¿Quieres conocer la última fase de la lección de escuela sabática? No te pierdas este video, el cual voy a estar subiendo próximamente para dar cierre a lo que fue el estudio de todas estas 13 lecciones que nos hablaban acerca de ese gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Ya sabes, el amor triunfa. Tienes que suscribirte al canal de YouTube, el cual encontrarás aquí en la parte de abajo, Relatos de Esperanza. Por favor, ve ya y suscríbete para que puedas tener acceso a cada uno de los contenidos que subo y también apóyame con un like para que este mensaje pueda llegar a muchas personas más. Recuerda, Relatos de Esperanza, tu canal con un mensaje de esperanza. Estamos viviendo en un momento en el cual cada uno de nosotros jugará un papel muy importante en los acontecimientos finales de la Tierra. Si bien es cierto de que hay algo que el ser humano sabe que ha de venir, también es muy cierto que la palabra de Dios no nos ha dejado a ciegas en cuanto a lo que va a acontecer en los últimos días de la etapa de este planeta. Hay muchas películas que incluso se han realizado concerniente al fin del mundo. Una de las más comunes fue la que se denominó 2012, de la cual hablaba sobre una profecía en la que, según el calendario maya, muchas personas iban a ser, en este caso, bombardeadas con algunos fenómenos que se darían en la naturaleza. Pero por otro lado podemos ver de que no solamente se habló de esta película, hay muchas otras series e incluso programas de televisión que nos anuncian de que algo está por venir. Por otro lado también podemos ver de que es muy cierto de que hay cosas que se están dando incluso en nuestros días. El calentamiento global es una de aquellas cosas que el ser humano se pregunta, ¿será que es el fin? Los científicos tratan de explicar la razón del por cual el cambio climático. Lugares donde antes no llovía, ahora son lugares donde llueve. Lugares donde antes había una larga temporada de invierno, ahora no es de esa forma. Y podemos seguir mencionando muchos cambios incluso en el ambiente político. Vemos como la delincuencia y tantos males que flagelan la sociedad llaman desesperadamente hacia un auxilio. Hay una respuesta que debemos tener, una pronta concurrencia hacia cosas que necesitamos que se den para que el panorama pueda ser diferente. Pero ante tantas cosas que podemos ver, la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Será que Dios se preocupa por cada una de las cosas que acontecen en nuestro mundo? En estas lecciones que voy a estar diciendo en estos minutos, voy a sintetizar por lo menos 2 lecciones, dado que la semana pasada no pude subir la grabación por problemas técnicos que hubo y también, aparte de que el factor clima no me contribuyó mucho, por lo tanto no he podido subir el video, pero aquí estoy compartiendo con ustedes, cerrando lo que es este trimestre. Como lo decía en la parte de la introducción, hemos estado estudiando sobre el amor triunfa. Como ven al fondo del video,
Este estudio estuvo basado tanto en la Biblia como en el libro El Gran Conflicto o El Conflicto de los Siglos. Ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros es lo que lo ha llevado a no darse por vencido. Él quiere que tú puedas ser salvo. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, de que es el deseo de Dios, de que todos puedan ser salvos. Pero aunque sea el deseo de Dios de que tú y yo y todas las demás personas podamos ser salvas, lo que sí bien es cierto también es que Dios, aparte de ser amor, es un Dios también que nos da la libertad. La libertad forma parte de ese libre albedrío y forma también la composición de la otra parte de Dios, la cual llamamos justicia. Tenemos por un lado entonces a un Dios que nos ama, pero también por otro lado tenemos a un Dios que es justo en cada una de sus decisiones hacia cada uno de nosotros. Pero hay algunos acontecimientos que se han dado y que estos acontecimientos tienen que ver con lo que será antes de la venida de Cristo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios capítulo 23, el versículo 23 lo siguiente: compra la verdad y no la vendas, adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Esto está en Proverbios capítulo 23, versículo 23. Pero ¿de qué forma podemos decir que compra la verdad o adquiere la verdad? ¿Será que la verdad es algo con lo cual podemos negociar? Dice la Biblia en San Juan capítulo 8, versículo 32. Y acompáñenme a esa parte que el mismo Señor Jesús indicó, y es una verdad que aún en nuestros días se hace presente. Dice San Juan capítulo 8, el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Note usted aquí entonces de que la verdad es Jesús a través de su palabra. San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Por otra parte vemos que el enemigo, el diablo, San Juan 8:44 dice que es el padre de la mentira, pues es homicida desde el principio. Él es el padre de toda maldad, de toda mentira. Entonces podemos ver aquí que parte de los acontecimientos que tienen que ver con la tierra en sus últimos días es que la verdad iba a ser tan escasa que sería necesario comprarla o adquirirla. Es decir, buscar la verdad de tal forma, como dice Proverbios 23:23, de no llegarla a vender. Cuando nos encontramos con la verdad, es muy cierto de que hay cosas que, aunque no nos gusten, tienen que ser parte de lo que es moldear nuestro estilo de vida, de cambiar nuestro pensamiento o incluso de hacer una transformación. También dice allí que al tener la verdad, adquirimos sabiduría, disciplina e inteligencia. Si bien es cierto, las revelaciones que Dios ha dado en su palabra no son meras conjeturas, pues dice la Biblia en el libro de segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versos 20 al 21, de que no hay ninguna profecía de la cual dice haya sido dada en privado. Por lo tanto, encontramos aquí una gran verdad. Dios no nos ha dejado a ciegas en cuanto a lo que es el designio que Él tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, mis amados oyentes, dice el Salmo 119, versículo 130, que la explicación de la palabra ilumina, da inteligencia a los sencillos. Y el mismo Salmo en el versículo 160 dice: toda tu palabra es verdad. Es a través entonces de un escrito está que nosotros podemos llegar a conocer lo que es verdadero, al dueño de la verdad, y en este caso estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero parte también de esa verdad que tiene que ver con los acontecimientos finales del planeta Tierra es que habrán dos grupos de personas. Unos que, como dice Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11, en el cual se le hace la advertencia de no participar de la marca de la bestia y de la oración de la bestia. En un estudio anterior estuvimos viendo sobre lo que era el principio de la adoración.
La adoración no tiene que ver con rituales, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con formas. La adoración tiene que ver con una entrega, con un reconocimiento a ese ser poderoso que está por encima de toda creación. En esa crisis venidera que está por darse, dice que el pueblo de Dios no se dará. Apocalipsis capítulo 14, verso 12, describe este grupo de personas en el cual dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esto nos lleva entonces a ver lo siguiente. El sello de Dios tiene ciertas características de las cuales podemos mencionar algunas. En el libro de Éxodo capítulo 20 versículo del 8 al 11 está lo que es el cuarto mandamiento. Y este mandamiento de la ley de Dios nos dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y en él harás toda tu obra. Y dice allí que no debes hacer trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y el motivo, la razón por la cual nosotros no debemos trabajar en el día sábado, aparte de que está dentro de los 10 mandamientos de Dios, es porque nos da ciertas razones. Cada sello, por lo menos en la antigüedad, tenía 3 requisitos importantes. Lo primero era, número 1, a quién le pertenece o el nombre de quién le pertenece este sello. El mandato dice en el versículo que sigue, en el versículo 10 y versículo 11, nos da la razón. Dice que porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces podemos ver aquí que el sello el cual estamos hablando le pertenece al Señor tu Dios. El título es el Jehová o el Señor que hizo o creador de todas las cosas. Y por otra parte vemos el territorio que tiene que ver con el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos contiene. Por otra parte vemos que el libro de Romanos capítulo 4 verso 11 nos indica en cuanto que el sello también es una señal. Entonces aquí vemos 2 grupos que desempeñarán un papel muy importante en los acontecimientos finales de la tierra. Un grupo que adora a Dios de forma libre, que reconoce la lealtad que le debe al único Dios, el Dios que se merece toda la adoración. Apocalipsis capítulo 4, el verso 11 nos da la razón de que Él es digno de toda honra, gloria y honor, porque es el creador de todo. Entonces, vemos aquí que el pueblo de Dios tiene el sello en sus vidas. Dios le reconoce como parte de su pueblo. Éxodo capítulo 28 al 11, que es en el cuarto mandamiento, nos da esa orden de santificar el día sábado. Y también el libro de Ezequiel capítulo 20, versos 12 y 20, nos dice que Él nos ha dado el día sábado como una señal entre Él y su pueblo para que podamos, ¿verdad?, ser distinguidos ante los demás. Entonces, vemos aquí que por otro lado, la marca de la bestia, es decir, esa marca, esa señal que el enemigo tiene representado a través de un poder político religioso que hace una amalgama o una unión entre la iglesia y el Estado, dando como resultado lo que es el anticristo. La Biblia le da muchos adjetivos que en este caso describen o condenotan a lo que sería este falso sistema que promueve una adoración bajo un manto de supuesta paz y tranquilidad y que promete un futuro mejor. Sin embargo, dice Apocalipsis capítulo 13, versículo del 15 al 17, que estos sistemas que están coligados entre la iglesia y el Estado dan como resultado de que las personas que siguen este sistema no alcanzan la exactitud o el número completo de la perfección. Apocalipsis 13, 18 dice que este sistema tiene número de hombre, el cual se llama 666. Entonces aquí, mis amigos que me están oyendo, hermanos adventistas que están oyendo este video, vemos aquí que cuando tratamos de acercarnos a Dios por nuestros propios medios o a través de formas
que están alejadas de Dios, se cumple lo que dice literalmente San Mateo capítulo 15, versos 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces es muy triste que hoy queramos seguir un sistema, y digo que queramos seguir un sistema, porque muchas veces nos hemos enfocado incluso en solamente decir en cuanto a ciertas denominaciones que no guardan el sábado, pero el sistema de la marca de la bestia, el gobierno que sigue o que impulsa este sistema de oración, el mensaje no tiene tan solo que ver con esta parte. Aunque sea parte del mensaje, mis apreciados amigos, la adoración que damos a Dios está desenfocada de la realidad de cómo Dios nos invita a adorarle, podemos decir que somos seguidores de un sistema falso. Usted pueda criticar a aquel que no guarda el sábado o que se reúne en día domingo y decir, estás adorando o en un día que no es correcto. Pero lo que sí te puedo decir, mi apreciado amigo, es que Dios nos indica que aunque esas personas estén en el error por falta de conocimiento, quizás porque siguen una tradición o porque simplemente piensan que es así, lo que sí es cierto es que dice que estas personas que siguen a Dios de corazón, Dios las ve con tanta misericordia y con tanto amor, que llegará un momento en el que esas personas van a conocer la verdad. Pero mientras eso vaya a suceder, ¿por qué mejor no nos enfocamos en decir, Señor, envía tu Espíritu Santo? De Joel capítulo 2 versículo 21 al 24 nos dice así: Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, y los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. En el libro de Hechos, capítulo 2, los versículos que componen el capítulo 2, del 1 al 4, y también Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, nos habla de que esta parte de Joel 2 se cumplió en el Pentecostés. Cuando los discípulos estaban aclamando por el Espíritu Santo, dice que ellos se compungieron de tristeza, que ellos lamentaban muchas cosas que habían hecho mal y se arrepintieron de corazón. Entonces es notorio aquí que el Espíritu Santo vino y que incluso dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto la Biblia lo dice lluvia temprana. Para poder entender el concepto de lluvia temprana y lluvia tardía, hay que entender el contexto geográfico de lo que es Israel y cómo era el clima o cómo es el clima en esta región. Los agricultores tenían un periodo en los cuales sabían cuándo sembrar y cuándo cosechar. La primera parte que tenía que ver con la lluvia temprana, me gusta mucho la traducción que el inglés da, porque en el inglés la traducción es el tiempo dice allí spring raining, ¿no? Es decir, la lluvia que se da en la primavera. Y la otra parte es el fall raining, es decir, el fall raining, que es la lluvia en este caso que corresponde al otoño. Entonces vemos que hay una lluvia temprana y una lluvia tardía, para decir que hay una primera fase en la cual se siembra, ¿verdad? En lo que ya sería entre los meses de octubre, más o menos, que es temporada ya de otoño. Y entonces está la parte de la primavera, la palabra spring, que significa primavera, y la palabra fall, que significa el otoño. Entonces, la primera parte que tiene que ver con las primeras siembras que se dan en el tiempo de otoño, ¿verdad? Y entonces la otra parte que es en la primavera, que es el spring, es la otra
fase de la lluvia. Entonces, en ambas partes vemos que hay un periodo de inicio, ¿verdad? Y hay un periodo de cosecha. Entonces, el Espíritu Santo fue enviado en la primera fase, lo que es lluvia temprana, porque era la primera siembra que se estaba dando en un sentido simbólico, ¿no? De que la iglesia estaba emergiendo en esos momentos, y por eso era que muchas personas reconocían y emergía la iglesia a un punto que en menos de un año habían ya muchas personas convertidas. Y tanto así que el apóstol dice en el libro de Colosenses, el capítulo 1, de que fue tan rápido el crecimiento de que ya habían abarcado casi todo el mundo que en ese entonces los apóstoles conocían, ¿verdad? Entonces, la última fase que tiene que ver con la lluvia tardía, y es la fase en la cual cada uno de nosotros estamos viviendo. Como cristianos, cada uno de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Cuando tú aceptas a Jesús en tu vida, cuando permites que el Espíritu Santo venga a tu corazón, hay esa transformación. Y cuando el Espíritu Santo está en tu vida, el mayor milagro que puede ocurrir no es de que hagas grandes demostraciones para que digas que el Espíritu Santo está en tu vida. Es cuando el Espíritu Santo transforma tu corazón, transforma tu ser. Es allí que se dice que es el mayor milagro. Y lo que ya tú eres como persona renovada por Dios es el milagro que darás a conocer, que transmitirás incluso a las demás personas, y de esta forma llegarás a ser una vasija, un instrumento en las manos de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que hace un momento decía del sello de Dios, la marca de la bestia y todo lo demás? Porque si bien es cierto que, como inicié diciendo este video, la verdad en los últimos días, habrá una escasez de la verdad a un punto que dice no la vendas. Entonces, por tanto, mis amigos, es a través de esa verdad que es Jesucristo, que está en su palabra revelada, no siguiendo tradiciones ni enseñanzas humanas, sino que es bajo un escrito está. Y cuando vengan estas crisis en los cuales habrán muchas creencias, habrán muchas denominaciones que prometerán tener la verdad, pero lo que sí te puedo decir es que cuando el Espíritu de Dios viene en nuestros corazones, dice Apocalipsis 18:1 de que el apóstol Juan vio descender un ángel del cielo. Y este ángel dice que tenía un gran resplandor y abarcaba, dice, a muchas personas. Esto es cumplimiento de lo que dice Habacuc capítulo 2, versículo 14, que dice que toda la tierra será llena con el conocimiento de Dios. Entonces, tú y yo tenemos un papel el cual hemos sido llamados. Y este papel es de predicar de que Jesús pronto vendrá en las nubes, de que antes que Él venga nosotros debemos tener una preparación, y esa preparación debe ocurrir constantemente. Debemos permitir que Dios venga a nuestros corazones y que le adoremos de corazón, que le adoremos con un espíritu verdadero, ese espíritu que proviene únicamente de Dios, ¿verdad? Y que nos lleva a una conversión, nos lleva a un arrepentimiento sincero y nos lleva también a una renovación de vida. Por eso es que pasaré a la última parte del repaso de la lección, la cual pues tiene que ver con el triunfo del amor de Dios. Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, fue un presidente que estuvo entre 1935 y 1945, esa época en la que estaba la Segunda Guerra Mundial. Y dice que él sufrió una enfermedad llamada poliomielitis y era incapaz de caminar sin ayuda. Tenía que recibir ayuda para poder caminar. Y una de las frases que este presidente de los Estados Unidos dijo: siempre hemos mantenido la esperanza, la creencia, la convicción de que hay una vida mejor, un mundo mejor más allá del horizonte. Vemos que esta frase forma una gran verdad, y esta gran verdad es que, si bien es cierto, vivimos en un mundo en el que no todo es paz, no todo es color de rosa, personas mueren cercanas a nosotros o lejanas a nosotros, o estamos atravesando lo que es una crisis económica en muchos países,
hay preocupación si no hay empleo, la comida está muy cara. En fin, vemos tantas cosas que nos llevan a pensar que qué será de este mundo. Hay un versículo que quiero compartirte que está en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versos 3 y 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres, Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, vemos aquí que hay una promesa que a cada uno de nosotros nos es prometida. Y aunque estemos viviendo en tiempos difíciles, lo que sí es cierto es que debemos aguardar esa gran esperanza en tiempos difíciles. Y el libro de Apocalipsis capítulo 22, quiero que me acompañen a ese versículo que está en Apocalipsis capítulo 22, versos 11 y 12, nos habla de que aunque estemos en momentos difíciles, no, el pecado no va a estar por siempre. Y dice que habrá un momento en el que se tomará una decisión en el cielo y, y que ahí debemos estar muy conscientes antes de que eso pase, de decidir en qué grupo debemos estar. Es Apocalipsis capítulo 22, versículos 11 y 12 lo siguiente: el que es injusto sea injusto todavía, el que es impuro sea impuro todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. Es decir, que dice aquí que nosotros debemos saber de en qué parte debemos estar, si en parte de la injusticia, de lo inmundo, o si debemos estar de parte de lo que es justo y santo. Y la otra parte dice, verso 12, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces notemos aquí, mis hermanos y amigos que están oyendo el video o que lo están viendo, hay una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar dentro de todo esto que forman los acontecimientos finales de la tierra, y también de ese amor que Dios tiene, el cual va a triunfar. Y Apocalipsis nos dice de que nosotros tenemos que tomar esa decisión si vamos a estar de parte de lo que es incorrecto o de lo que está incorrecto. Sin embargo, algo que si bien es cierto es no vamos a ser dejados solos en esos momentos angustiosos, en el cual el panorama en el que se estará viviendo en ese momento, un panorama en el cual por tan solo creer en Dios vas a ser perseguido, por no querer seguir un sistema falso de adoración vas a ser condenado ante las autoridades, e incluso que aunque se dicten leyes en el cual prohíban la libertad religiosa y que incluso te persigan al punto de matarte, dice que aunque todo pareciese estar encima y en tu contra, Daniel 12, 1 y 2 dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que pues pelea por su pueblo, y nos habla de que habrán dos resurrecciones. Dice que uno para los que murieron en Cristo se levantarán, ¿verdad? Para vivir para siempre. Y por otro lado dice los otros que no murieron creyendo en Cristo van a resucitar para vergüenza y muerte eterna. Entonces, por eso es que nosotros debemos tener cada día una relación personal con Jesús. La Biblia nos dice en primera de Juan capítulo 3, verso 1 al 3, que somos hijos de Dios. Y aunque no se manifieste todavía lo que hemos de ser, es aquí dice que nosotros debemos estar preparándonos día con día. ¿Por qué? Porque dice que cuando se manifieste ese día vamos a ser realmente lo que somos. ¿Y qué es lo que se va a manifestar? Esa relación que hemos tenido diaria con Dios, que nos va a llevar a esa santidad. Y cuando Jesús venga a las nubes de los cielos, dice que cada uno de nosotros que estemos con vida y si hemos estado a cuenta con Dios, vamos a ser transformados, vamos a ser ya no personas pecadoras con un cuerpo mortal, sino que vamos a ser personas que van a ser ya glorificadas. Entonces Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Apocalipsis 3, versos 10 al 12, nos habla de que nosotros, aunque estemos pasando por momentos de tribulación, lo que sí es cierto es que dice que Él nos va a dar hasta el final la fortaleza, ¿verdad? Para que podamos vencer. Otro punto es que la esperanza en el regreso de Jesús nos debe llevar a esa preparación, nos debe llevar incluso a que dentro de todas esas promesas encontremos esperanza. San Juan 14, verso 1 al 3 nos indica de que no debemos tener miedo. Nuestro corazón no se debe turbar. ¿Por qué no se debe turbar nuestro corazón? Porque dice que Él ya nos ha dicho que ha ido a preparar lugar para cada uno de nosotros. Y por lo tanto, como ha ido a preparar lugar para cada uno de nosotros, Él nos invita a que estemos con Él. Él fue a preparar un lugar, no como si fuese un ingeniero, un arquitecto a construir ladrillo por ladrillo, no, sino que fue a interceder por nosotros, fue a preparar ese sitio para que tú y yo podamos estar allí, ¿verdad? Y poder estar en la presencia de Dios, porque sin santidad dice que nadie verá a Dios. Entonces, por lo tanto, hay esa esperanza que cada uno de nosotros debemos tener. Por otro lado, si bien es cierto, aunque hay una gran esperanza, también hay un contraste entre las personas que se salvan versus las personas que no aceptaron a Jesús. Isaías 25, 8 y 9 nos ilustra un poco lo que estoy diciendo. Vamos rápidamente al libro de Isaías, capítulo 25, versículo del 8 al 9. Vamos rápidamente a este pasaje de las Escrituras. Isaías capítulo 25, versos 8 y 9, lo siguiente: destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor las lágrimas de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Se dirá en aquel día: he aquí este nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Entonces nota aquí de que, si bien es cierto, hay una promesa, ¿verdad? Una promesa aquí de que Dios vendrá, de que ese dolor, esa muerte, ese sufrimiento que hemos pasado, todo eso pasará. Por otro lado, así como los redimidos, los salvados, ya sean los que mueran en Cristo Jesús o los que estén vivos cuando Jesús venga, ellos van a recibir al Señor con gozo, porque están en un estado de unión con Dios, que la gloria de Dios, en vez de causar rechazo, sino que al contrario va a haber una conexión con el Padre. Pero por otro lado, el panorama de aquellos que no han querido tener una relación con Dios, que en este caso han decidido caminar conforme a sus antojos, conforme a sus creencias o su forma de ellos querer ver la vida, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo del 15 al 17, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Nota que en Isaías capítulo 25, sí, hay un panorama en los montes, pero ese panorama en los montes de los redimidos no es para esconderse, sino para recibir al Señor cuando venga, ¿verdad? Pero acá dice que, aunque también están en los montes los malvados, ellos le van a decir a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y a escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Entonces, nota aquí que hay un grupo que desea que Jesús venga, pero hay otro grupo que con sus acciones, con su vivir diario, indican de que ellos también sin Dios. Entonces, por esa razón es que hoy nosotros debemos tener esa preparación. No podemos estar, como que dicen, dos corrientes. No podemos estar en un dicho muy popular que no sé si en tu país sea el mismo dicho, pero acá por lo menos decimos: no puedes estar en la chicha y en el chicheme. O sea, que no puedes estar, para que entiendas el dicho, es que no, o sea, no puedes estar tomando una bebida, un refresco, ¿verdad? De jugo o de alguna fruta, ¿verdad? Como para refrescarte, y tomarte el chicheme. Es una bebida, en este caso, que se hace con maíz, ¿verdad? O sea, no puedes estar tomando las dos cosas. O sea, o te decides por una o te decides por otra.
o no puedes estar en dos aguas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, en la vida cristiana nosotros debemos tener en cuenta que cuando decidimos seguir a Dios, nosotros debemos seguir a Dios de corazón, entregados, no con doblez de pensamiento. Entonces, lo que sí es cierto, mis amados hermanos, es que aunque hay un contraste entre ambas partes, al final nosotros vamos a tomar una decisión. La pregunta que yo hago, ¿qué decisión es la que estamos tomando en estos momentos? ¿De parte de quién nos estamos poniendo? ¿Será que estamos haciendo preparativos para estar con Dios o estamos haciendo preparativos para perdernos eternamente? Entonces, si bien es cierto, Dios nos indica a cada uno de nosotros que Él nos pone por un lado la vida y por otro lado la perdición. O sea, nos pone a escoger de qué lado queremos estar. Y nos pone este panorama no porque él no puede hacer nada para salvarnos, sino que al contrario. Él lo hace así porque Él no quiere nada forzado. Él quiere que si tú le vas a servir, si tú le vas a seguir, le sigas de corazón. Dentro de los acontecimientos que se van a dar, también, si bien es cierto, Jesús viene, los muertos resucitan, ¿verdad? Los que queden vivos van a ser transformados y llevados al cielo. Y la Biblia describe en Apocalipsis 20 que habrá un periodo de 1000 años. Va a haber un periodo de 1000 años. ¿Y por qué va a haber un periodo de 1000 años? Porque en ese periodo de 1000 años van a pasar ciertas cosas. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 3, dice que Satanás va a ser apresado y no va a tener a quien tentar. Vamos a leerlo literalmente de la Biblia. Hoy, si te has fijado en la grabación, he dicho muchos versículos que solamente estoy parafraseándolos, pero a veces también estoy usando versículos textualmente. Pero bueno, por eso que te pongo los versículos para que lo busques y lo compruebes. Pero dice que Apocalipsis 20, 1 al 3. Vi un ángel que descendía al cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, nota que obviamente no es una cadena literal, que van a amarrar al diablo con una cadena, ¿verdad? Sino que aquí nos habla de que, según Jeremías capítulo 4, 23 al 26, dice que la tierra va a quedar desolada y que no va a haber nadie vivo. Va a estar como al principio, la tierra como estaba al principio. Génesis 1, 2 nos habla de que estaba desordenada y vacía. Entonces, Satanás le tocará en este caso tener que ver lo que él construyó. Ese reino que él prometía dar es el reino de muerte, perdición, caos. Entonces, él verá las obras de lo que él mismo causó. Entonces, no hay vida. Entonces, Jesús por un lado nos dice que él es la vida, que Él dio su vida para que podamos tener vida en abundancia. Mientras que el enemigo no es único que lo que nos da es muerte, porque esa es la paga del pecado, la muerte. Entonces, por lo tanto, la paga del pecado es muerte. Y según Isaías capítulo 24, vamos a leer rápidamente este versículo. Isaías capítulo 24, versículos 1 al 3. Vamos a leer rápidamente. Isaías capítulo 24, 1 al 3 dice: He aquí que Jehová devasta la tierra y la raza trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá como al pueblo, así también al sacerdote, como al esclavo hacia su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado. Nota que es lo mismo que dice Apocalipsis 6, versículo 15 al 17, que todos, o sea, esclavo, libre, o sea, van a correr la misma suerte. Y dice allí, como al acreedor, así también al deudor, la tierra será totalmente devastada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Verso 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Verso 5, y la tierra fue profanada por sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho,
quebrantaron el pacto eterno. Entonces nota aquí que la única sentencia que hay cuando decidimos alejarnos de Dios es cosechar ruina. Cuando no permitimos que Dios forme parte de nuestras vidas, lo único que vamos a provocar con esto es nuestra propia destrucción. Entonces nota que esto no es porque Dios nos dejó así, libre al azar, para que corramos esa suerte, no. En primer lugar, Dios revela su amor hacia cada uno de nosotros. La mayor prueba que Dios reveló de ese amor que Él nos tiene es que Él dio a su Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Al dar a Jesús por cada uno de nosotros, note de que esa fue la gran prueba que Él mostró hacia nosotros. Entonces, Él no escatimó, o sea, Él no escatimó, dice Romanos 8:32, dar a su propio Hijo. Él dio todo por nosotros. Entonces, esa es una de las primeras cosas que debemos entender sobre lo que va a pasar en el milenio. Y lo otro es que, en segundo lugar, Él revela su justicia, también revela la equidad y rectitud. Y en tercer lugar, Dios permite que el universo vea los resultados finales del pecado y la rebelión. Entonces, esta es la última fase de que cuando pasen estos 1000 años, Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6, nos habla de que habrá un juicio. Y este juicio es que dice que allí en los libros, en los registros que Dios tiene, y Dios tiene el libro no porque Él no sepa las cosas, sino porque parte de lo que va a ser ese milenio es que dice que cuando los salvados suban, o sea, con Jesús al reino de los cielos, van a estar en este caso en un periodo de comprobación, ¿verdad? En cuanto por qué las personas se salvaron o se perdieron, ¿verdad? Para que no quede la mayor o la menor duda de que Dios es un Dios justo. Entonces, después que pasen esos 1000 años, dice Apocalipsis 24 al 6, que va a haber un juicio. Este juicio en el cual se va a juzgar a cada una de las personas, ¿verdad?, que no aceptaron a Jesús. Se va a juzgar ya en el sentido de que se le dará sentencia. Se le dará sentencia porque así como las personas que murieron en Cristo resucitaron para vida eterna, y lo decía hace un momento en Daniel 12:2, dice que unos van a resucitar para vida eterna, otros para confusión y vergüenza eterna. Entonces, esa vergüenza eterna es el estar desnudo, o sea, de estar sin la protección, la justicia de Dios, estar viviendo en pecado y viviendo en contra de Dios. Entonces, por esa razón es que en ese juicio que se dará en el milenio, cuando Jesús descienda con la santa ciudad, la nueva Jerusalén, allí entonces dice que Dios presentará a cada una de las personas, tal como si fuera una película, todo lo que fue sus vidas, para que no quede la menor duda de su castigo. Pero nota algo muy interesante, que a pesar de que haya, en este caso, una situación como tal, lo que sí bien es cierto es que antes de que eso sucede, este acontecimiento del juicio final de condenación hacia los perdidos, el Señor nos hace participar a cada uno de nosotros para que podamos estar claros, ¿no?, en cuanto a los designios que Dios tiene para nosotros. Y también Él nos ha hecho reino de sacerdotes, según Isaías capítulo 61, verso 6, Apocalipsis 1:6 y también 1 Pedro 2:9. Ahora, sacerdotes, ¿por qué? Porque un sacerdote es una persona que es un mediador, ¿verdad? Y que sirve a Dios. Entonces, nosotros como creyentes hemos sido llamados cada uno de forma individual a formar un reino de sacerdotes, a formar parte o pertenecer a ese grupo, ¿verdad?, escogido que Dios tiene. Porque mientras estamos aquí en la tierra, mis amados, somos llamados a poder llevar ese mensaje a otras personas y de orar por las personas también para que Dios tenga misericordia, Dios tenga clemencia. Pero lo que sí es cierto es que ya cuando se dé este momento del juicio en el milenio, ya no habrán segundas oportunidades, o sea, ya los casos habrán sido ya decididos. La pregunta que yo me hago es, ¿de parte de qué lado estoy? ¿Será que estoy de parte de la rebelión que trae destrucción y separación de Dios según Apocalipsis 27 al 9?
¿O estaré de parte de aquellos que van a juzgar a los que se condenaron, pero que son bienaventurados porque no tienen parte de la primera, de la segunda muerte, sino que tuvieron parte en la primera resurrección, en la cual es la vida eterna que Dios le da? Entonces, 2 Corintios 5:10 dice que cada uno de nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, como compareceremos, vamos a estar allí presentes ante el tribunal de Cristo. No habrá excusa alguna de decir, yo me perdí porque Dios no hizo nada por mí o porque yo no sabía. No, mi apreciado amigo. La justicia de Dios será reconocida de forma universal. Dice que hasta el día que sus ángeles reconocerán que Dios es justo. Y como resultado de todo esto es, según Malaquías 4:1 y 2, dice que arderán los impíos como la estopa, y que no quedará de ellos ramas ni nada, o sea, no va a quedar ningún vestigio de maldad en este universo, sino que al contrario, dice el Salmo 37:20, los impíos van a ser como ceniza que desaparece. Entonces, esta es la realidad de que Dios, si bien es cierto, permitirá que la gente que no quiso saber nada de Él sea destruida. Y incluso podemos entender aquí que aunque parezca duro lo que estoy diciendo, pero allí, en medio de esa destrucción de los impíos, se puede mostrar cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque quizás realmente no podemos llegar a concebir cómo un Dios que ama va a destruir, pero la destrucción viene no porque Dios se complazca en la muerte del impío, porque dice que esta es la obra extraña de Dios. Dios es un Dios que da vida, no que destruye y mata, pero son las mismas consecuencias de lo que las personas deciden cuando deciden alejarse de la fuente de la vida. Entonces, mis amados hermanos, amigos, lo que sí es cierto es que hoy Dios a cada uno de nosotros nos está haciendo un llamado, y el llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros es que hoy que estamos con vida, que estamos respirando, podamos hacer las paces con Dios. Que en este caso decidamos hoy darle un sí a Jesús, porque únicamente entregando nuestra vida a Jesucristo es que podemos alcanzar esa salvación, que podemos alcanzar esa victoria y que alcanzaremos esa vida que nos ha prometido. Yo quiero terminar el repaso de lo que ha sido esta lección de este trimestre, que me ha parecido maravillosa, el poder contemplar este gran conflicto que se está desarrollando, del cual tú y yo somos parte, pero que esta lucha, esta batalla que se está dando, no se está dando porque sí, sino que, como ya vimos de un principio, aunque comenzó en el cielo con un querubín que fue creado perfecto, pero que decidió escoger o escogió irse en contra de Dios, hoy podemos entender que es en medio de este gran conflicto que Dios está peleando por tu alma. Y hoy Dios quiere que tú llegues a Él, no obligado, sino que le puedas dar tu corazón voluntariamente. Yo quiero terminar con esta cita que se encuentra en el libro Conflicto de los Siglos, que fue nuestro libro de referencia para las lecciones que vimos este trimestre, en la página 657, y mira cómo al final terminará todo este gran conflicto que se ha dado. Dice: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Entonces, mis amados amigos, Dios es amor, Dios nos ama, Dios desea que todos procedamos al arrepentimiento, y ese ha sido el objetivo de todas estas lecciones que hemos visto por estas 13 semanas, en el cual Dios nos invita a cada uno de nosotros de que podamos volver a Él, que nos conectemos con Él, porque su venida está muy pronto, más cerca de lo que tú creías. Ya hay muchas cosas que dan a entender y son tan obvias de que Jesús está pronto a venir. Yo, por mi parte, aunque no sea perfecto todavía,
que tenga fallas como todo ser humano, pero me quiero proyectar hacia una sola meta. ¿Y tú sabes cuál es esa meta? Que yo quiero estar en el reino de los cielos. Y así como yo quiero estar en el reino de los cielos, también te invito en el día de hoy que entregues tu vida a Jesús, que entregues tu corazón, que hagas el cambio no por tu cuenta, sino que el cambio venga porque Dios está en tu corazón, Dios ha venido a través de su Espíritu Santo. Usted quiere ser parte de ese grupo de que le esperarán en aquel día, no para que las peñas o las cuevas le caigan encima, sino que usted será parte en ese momento porque amó a Dios de corazón y le recibirá con las manos abiertas. Pues vamos a hacer una oración de confesión y de aceptación del Señor Jesucristo. Ahí donde estás en tu puesto, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te damos las gracias, oh Dios, por tu infinito amor, tu misericordia, Señor. En señal de aprobación, levantamos nuestras manos en el nombre de Jesús, aceptándote como nuestro único Salvador y Señor. Oh Dios, el conflicto que se está dando porque quieres que nos podamos salvar. Pero para eso, Señor, es necesario entregar nuestras vidas a ti. Permite, Señor, que cada una de las personas que oigan este mensaje puedan, Señor, ser renovadas, que te les pueda dar esa paz en su corazón para que te acepten y hagan un compromiso de vida contigo. Gracias, oh Dios, por tu amor y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, apreciados amigos, por formar parte de cada una de estas lecciones que hemos estado estudiando. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y la próxima semana ya vamos a estar comenzando una nueva lección, un nuevo trimestre, el cual sé que promete ser muy, pero muy edificante. Y pues que Dios te siga bendiciendo y guardando cada día. Que Dios te bendiga.